Estamos grabando. Buenas tardes, damas y caballeros. Soy Daniel García Magariños, miembro de la SIGED. Hoy voy a moderar, perdón, no voy a presentar, voy a moderar una de las dos últimas ponencias de la jornada. No estén tristes, mañana hay más todavía. Y voy a recordar simplemente los detalles técnicos. Les agradeceremos que durante la presentación permanezcan todos con los micrófonos desactivados. La ponencia consistirá en una presentación de unos 30 minutos, al cabo de los cuales tendremos 10-15 minutos para realizar preguntas y con la idea de finalizar un poco antes de las 10 horas de España. He dicho buenas tardes, noches, en realidad en gran parte de nuestro público está en América y allí es algo más pronto. Es el caso del ponente hoy. Al final de la presentación pueden solicitar la palabra a través del chat y les daremos la palabra a través del micrófono para que hagan las preguntas de viva voz al ponente directamente. Ahora me voy a tener que disculpar porque tengo que hacer una presentación del ponente, pero tengo que glosar en escasos 2-3 minutos los muchos méritos del ponente de hoy. Tenemos a Luis Estrada Chinchilla, que es médico y cirujano de profesión. Puede llamar la atención, pero bueno, realmente dentro del ámbito de las ciencias, los médicos son quizás la profesión que tiene un carácter más humanista y no es extraño ver médicos que también tengan un interés en otras áreas del campo humanístico. Trabaja como médico en la actualidad, pero voy a mencionar, tiene publicaciones en el ámbito de la medicina, pero quiero mencionar que es miembro del Instituto de Investigación Genealógica y Genética y también es, entre otros, por supuesto, otras membresías en el ámbito de la medicina, y también tiene un diploma con el grado de investigador en genealogía e historia otorgado por el Instituto de Investigación Genealógica y Genética Orígenes Guatemala. Hoy nos viene a hablar, como pueden ver, sobre su última publicación sobre la genealogía chinchilla. Ahí nos va a hablar de sus orígenes en Guatemala. Y sin más introducción, procedo a dar la palabra a Luis, que puede comenzar. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Entonces, buenas tardes y buenas noches. Increíble cómo la tecnología nos ha dado esta posibilidad, ¿no? de aprender unos de otros desde diferentes partes del globo. Pues bueno, el día de hoy pues quiero presentar un poquito sobre el libro que he escrito sobre la genealogía chinchilla en Guatemala. La idea pues por una parte es dar un ejemplo de un libro cuyo tema es la genealogía, pero que engloba la historia familiar. Y esto es algo que le da vida a los personajes de nuestra genealogía, porque aporta historias, aporta anécdotas, fotografías, etc. Puesto que vemos personas de diferentes lugares y tal vez no conocemos mucho Guatemala, quisiera empezar dando algunos datos importantes sobre esto. Solo estoy buscando cómo cambiar de pantalla, que no logro. Ahí está. Pues este es el libro en el cual se basa esta charla. Se llama Genealogía Chinchilla, trazando sus orígenes en el antiguo pueblo de Petapa y Villanueva desde los siglos XVIII al XXI, aunque realmente trata de hacer la conexión de los primeros Chinchilla desde el siglo XVI. Como sabemos, en Guatemala tenemos la dificultad que en los siglos XVI y la primera mitad del XVII muchos de los registros parroquiales se han perdido o son escasos en general, pero el libro hace una conexión a través de datos encontrados en escribanías públicas para poder hacer llegar al origen del apellido en Guatemala. El libro fue dedicado a mi abuelo, al héroe a quien no conocí, don Rodolfo Augusto Chinchilla Omeani.
de quien hablaré también un poquito al final. Y lo menciono porque el libro es un libro de historia familiar, ¿verdad? Y la idea es darle ese toque familiar a los libros. El Instituto Orígenes busca en sus asociados que logren hacer libros como estos y publiquen. Empecemos un poquito con el marco geográfico e histórico. Santiago de los Caballeros de Guatemala. Aquí vemos un dibujo de cómo se vería en la época de la colonia. Ya Santiago, esta foto ya es en su tercera ubicación. Santiago de los Caballeros de Guatemala tuvo 3 ubicaciones y terminó en una cuarta, que es donde está la actual ciudad de Guatemala, que se llamó la Nueva Guatemala de la Asunción. Inició tras la conquista de Pedro de Alvarado a Guatemala y se fundó en Iximché, en el área de Tecpan, Guatemala, en el altiplano, en 1524. Al poco tiempo, esta fue trasladada al Valle de Almolonga, ya muy cercano al lugar de esta fotografía o de este dibujo, en el Valle de Almolonga en 1527. Vemos ahí al fondo un volcán, es el volcán de agua. Tiene su nombre porque cuando la ciudad estaba en esta segunda ubicación, desde arriba cayó, después de lluvias, se había formado una laguna en el cráter, pues es un volcán inactivo, y inundó la ciudad. Entonces se trasladaron a este valle, el Valle de Panchoy, en 1543, donde perduró por más de 200 años hasta el traslado a la actual capital. Otro lugar de interés para esta genealogía es el pueblo de San Miguel Petapa. Aquí vemos el lienzo de Cuauhquechoyán, es un lienzo que fue elaborado, es toda una obra de arte, ¿verdad? De 2 por 3 metros, elaborado por indígenas mexicanos que acompañaron a los españoles que entraron a Guatemala, a Pedro de Alvarado. Y más que un mapa, porque tiene áreas geográficas bien descritas, etcétera, es la historia de la conquista de Guatemala. Y con la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala se hizo una digitalización con mejor resolución y de alguna manera poder tener mejor vista del mapa o de la historia. Pues entre este mapa aparece San Miguel Petapa, que es donde se desarrolla gran parte de la genealogía chinchilla en Guatemala. Vemos que el símbolo que usan es un río y una cama de petate. San Miguel Petapa recibe su nombre porque los indígenas mexicanos le llamaban Petapa, que quiere decir río de esteras o río de petates. Y los cachiqueles en Guatemala lo conocían también como Popoyá, que significa donde se cruzan los ríos. Pues un petate es un tejido, ¿verdad? Como una alfombra tejida de la palma del petate, donde ellos podían pues ponerlo en el piso para acostarse, sentarse, etc. Y se le puso San Miguel, pues los dominicos le asignaron al Santo Miguel. Aquí vemos un mapa actual. Esto es a pocos kilómetros del sur de la ciudad de Guatemala actual. Vemos en rojo donde dice Antiguo Pueblo de Petapa. Aquí es donde se desarrolló gran parte de esta genealogía. Actualmente se llama Vía Canales. Voy a contar un poquito la historia de qué sucedió. Hacia el oeste se encuentra, mejor dicho, noroeste, está Antigua Guatemala, que era Santiago de los Caballeros. Entonces, este antiguo pueblo de Petapa era un lugar de paso muy importante. Era parte del camino real entre Santiago de los Caballeros hacia San Salvador, un lugar muy importante de paso entre estas dos ciudades importantes. Y había mucho comercio, se desarrolló bastante. El pueblo de Petapa en sí había sido un pueblo donde se congregaron a los indígenas. La colonia española los congregó y por ende estaba prohibido que la gente española o demás ladinos cohabitaran en dicho lugar. Solo voy a regresar antes. Está. Entonces, muchos españoles, por el lugar tan importante en el área de comercio, porque ahí se cultivaba mucho, se empezaron a vivir alrededor del pueblo para no contradecir las leyes y
y se hicieron de fincas y lugares importantes, de trapiches, etcétera. Al fin que el pueblo de Petapa creció bastante. Había personas afrodescendientes, españoles, criollos e indígenas. Inclusive, como a 1 kilómetro al norte, se formó el pueblo de Santa Inés Petapa, que es donde se congregó a un grupo de indígenas mexicanos que vinieron con la conquista. ¿Qué sucedió? En el año de 1669 más o menos, pasó algo interesante que se ve muy pocas veces. Y es que en el mismo centro del pueblo, los españoles decidieron tener una parroquia para ellos, porque existía la parroquia de San Miguel para los indígenas, Pocomames. Entonces se erigió otra parroquia, que fue la parroquia de la Concepción. Y en el mismo centro del pueblo existían entonces 2 parroquias. Para 1762 hubo una tormenta, se le llamó el diluvio de San Dionisio, y destruyó el pueblo por completo. Entonces se dividieron, los indígenas formaron el nuevo San Miguel Petapa, un poco hacia el noroeste, y un poco más lejano la nueva villa, ¿verdad? Villanueva de la Concepción del Valle de las Mesas. Y ahí se dividieron los 2 pueblos finalmente y tuvieron sus propias parroquias. Actualmente el pueblo se llama Villa Canales, perdió el nombre. Se le conoció mucho tiempo como Pueblo Nuevo y hace 100 años se le dio el nombre de Villa Canales. Se encuentra aún la parroquia, las ruinas de la parroquia de la Concepción, que es esta que ven aquí en pantalla. En ese lugar pues se realizaron muchos bautizos de mis antepasados y matrimonios. Y la otra parroquia, la de Petapa, esa sí está casi, ya solo hay algunas piedras en el lugar. Y como les decía, a 1 kilómetro o 2 y mucho está la otra iglesia de Santa Inés Petapa. Esta también está en ruinas. Entrando ahora un poquito al contexto de la historia, ya de la genealogía en sí. Era importante conocer qué sucedió en estos lugares porque pues, la genealogía se desarrolló en el pueblo de Petapa, luego pasó a la Villa Nueva y para la época de la independencia de Guatemala, de hecho, un señor llamado José María Chinchilla era el alcalde del lugar y cuando se firmó el acta de independencia en la ciudad, él hizo repicar las campanas, sonar matracas y su desarrollo de la familia Chinchilla continuó y otros empezaron a irse o emigrar a la ciudad de Guatemala. Regresando un poco a Santiago de los Caballeros, tenemos a doña María Rodríguez de Chinchilla. Con ella estamos todavía trabajando una conexión hipotética. Ella fue esposa de don Juan de Celada, que fue conquistador y encomendero de Guatemala. Llegó a América en compañía de Ana de Estrada, hija del gobernador de Nueva España, don Alonso de Estrada. En unas probanzas que se encontraron en el Archivo General de Centroamérica, cuando ella enviudó y estaba pidiendo nuevas encomiendas, aparecen algunos testigos, como el obispo Francisco Marroquín, el primer obispo de Guatemala, y él es uno de los testigos donde menciona que él vio, mejor dicho, él casó en México a doña María Rodríguez de Chinchilla con el señor don Juan de Celada, y luego migraron a Guatemala. Don Juan de Celada ya había estado en Guatemala con Pedro de Alvarado, pero probablemente se cree que estuvo en el séquito del obispo Marroquín en México haciendo algunos asuntos y luego pues regresó ya casado. Luego Bernal Díaz del Castillo, otro de los testigos, indica que esta María Rodríguez de Chinchilla de hecho era familia del gobernador Alonso de Estrada en México. Finalmente pues ella recibe encomiendas tras la muerte de su esposo y fue madre de varios hijos. Algunos usaron el apellido Celada y da idea de que otros usaron el apellido Rodríguez de Chinchilla. En mi genealogía, el primero que encuentro es a don Diego Rodríguez de Chinchilla en el siglo XVII. Él aparece en datos de escribanías públicas donde dice que doña Elena Chinchilla
hija de un Diego Rodríguez de Chinchilla, hereda tierras y esta se las da o se las hereda a sus sobrinos, sobre todo a mi ancestro directo, don Sebastián. Ahora, este Diego Rodríguez de Chinchilla se trabaja la hipótesis que es descendiente de María Rodríguez de Chinchilla, la encomendera de la cual acabo de hablar. Y esto a través de dos líneas. Podía ser a través de su hijo Diego y tratarse de la misma persona, pero no hay algún registro parroquial para hacer aseverarlo. Pero la otra que fue interesante es que se encontró también una escribanía donde su hija, la hija de esta encomendera, se llamaba doña Leonor de Celada. Ella tuvo una criada que se llamó doña Luisa de Celada. Usaba el mismo apellido, probablemente por ser criada, o de repente había algún parentesco. Pues esta Luisa de Celada tuvo un nieto llamado Diego de Chinchilla. Así que podría también ser descendiente de los criados. ¿Por qué usaban Celada unos criados y los nietos Chinchilla? No lo sabemos aún. Quizá estaban emparentados, quizá el hijo Diego fue padre natural de estos otros hijos, pero lo que sí es cierto es que concuerda en la época con Diego Rodríguez de Chinchilla, mi ancestro, y que en esa época solo habían dos familias Chinchilla y una no tuvo descendencia en Santiago de los Caballeros. Muy bien, entonces aquí vemos un pequeño esquemita de cómo podría estar la ascendencia, ¿verdad? A través de Diego o a través de los criados de Leonor de Celada. Luego aparece un siguiente Diego Rodríguez de Chinchilla, que es hijo del Diego Rodríguez de Chinchilla que ya mencioné. Se menciona como un morador del Valle de Petapa, o sea, ya del pueblo del que estoy hablando. Y ahí se evidencia en las escribanías que encontré encontré y que también me han compartido muchos colegas, ¿verdad? Porque esto es lo bonito de la genealogía, que todos nos podemos ayudar. Que él compró en 1668 estancias de ganado mayor y obraje de hacer tinta de añil, en términos del pueblo de los esclavos que quedaba al este de Petapa. Y para 1678 ya había fallecido. Entonces esto nos ayuda también a ver que coinciden mucho las fechas. Este Diego Rodríguez de Chinchilla fue padre de don Sebastián de Chinchilla, que también en este caso pues ya aparece como vecino del Valle de los Esclavos, pero muchos de sus hijos seguían viviendo en Petapa, donde se menciona que era el hijo de doña Elena, que había recibido las tierras, y aquí se aparece su firma. Muy bien, don Sebastián después de estas tierras heredadas, vendió algunas tierras suyas y de su hermano a la viuda de su hermano mayor, o uno de los hermanos mayores, la viuda de Rafael de Chinchilla, y a sus hijos. Según el acta, don Rafael Chinchilla cabalmente era del pueblo de Petapa y era hijo de Diego Rodríguez de Chinchilla e Isabel Rodríguez de la Gasta. Don Sebastián casó en Los Esclavos con doña Catarina de Aroche, hijo de Pedro de Aroche y el Mozo, y doña Jacinta Lezana, españoles moradores de Los Esclavos. Pongo esta fotografía porque este es un puente muy conocido en el área del pueblo de Los Esclavos, que actualmente sigue en pie, y es un río que en invierno se crece casi pasa, o de hecho creo que ha pasado la parte alta del puente, y el puente sigue en pie. Entonces hay algunas historias alrededor que esto lo hicieron los esclavos tras hacer un pacto con el diablo, y que por eso no se ha destruido al pasar los siglos. Aquí pongo entonces un esquema. Entonces María Rodríguez de Chinchilla, la encomendera con el conquistador, hacemos la conexión hipotética hacia Diego Rodríguez, quien fue padre de otro Diego Rodríguez, y finalmente ellos fueron padres de Sebastián de Chinchilla, mi ancestro, Rafael de Chinchilla, y otros hijos que algunos usaron Rodríguez de Chinchilla y otros usaron Chinchilla. A través de Sebastián, Vicente y luego Julián, y finalmente José María, quien fue el que repicó las campanas cuando se independizó Guatemala de España, y él fue padre de María Gertrudis, quien es la madre del bisabuelo de mi bisabuelo, para ponerlo un poco más fácil.
Ahora voy a hacer una pequeña, como esquematizar rápidamente la línea troncal de mi genealogía, con la idea que les decía de tratar de tener fotografías a la hora de hacer un libro de historia familiar, tener historias, tener las firmas si las hemos encontrado, porque esto lo enriquece y lo hace más importante también para aquellas personas que no se dedican a la genealogía, pero que desean saber de sus antepasados. Entonces, este fue el abuelo de mi bisabuelo, como mencionaba. Él nació en Villanueva ya cuando se había trasladado hacía unos 50 o un poco más de años hacia la nueva villa. Él falleció en San Pedro Zacatepeque, San Marcos, y es una historia interesante también. La voy a contar rápidamente para darle esa vida a los ancestros. Se sabía que que su hijo, siendo telegrafista, había viajado a San Marcos, que queda cerca de México, y en aquel tiempo pues se viajaba a caballo, en caminos de herradura, como le decían, y se enteró que su hijo se había enfermado por una epidemia que había de viruela, y él decidió irlo a buscar. Resulta que cuando llegó, después de muchos días de viaje, él se enfermó y falleció. Y lo único que sabíamos por la historia familiar, anecdotal, era que había muerto ahí. Finalmente, hace algunos meses, y su hijo vivió y regresó a Villanueva. Y finalmente, hace unos meses, pues tuve la oportunidad de encontrar su acta de defunción en un pueblo de San Marcos que se llama San Pedro Zacatepeques. Él casó con doña Felisa de León Enríquez, quien es que su ancestro data hasta el conquistador don Juan de León Cardona, según algunos registros encontrados. Luego el hijo, el que sobrevivió a la viruela, era don Ignacio Chinchilla de León. Él nació en 1867, en Villanueva siempre, y se casó con doña Ana María Orellana Arreaza, del oriente del país. Él era el telegrafista. Él viajaba mucho en la costa sur y por ende su hijo, aunque tenían casas y propiedades en Villanueva, pues nació en un pueblo de la costa sur del Pacífico, en un lugar que se llama Santa Lucía, Cotzumalguapa. Él era mi bisabuelo, don José Amadeo Chinchilla Orellana, un militar que llegó a ser coronel, quien casó con María Antonieta Omeani Martínez. Dicho sea de paso, los Omeani en Guatemala vienen de una misma familia. Emigró de Irlanda a Canarias, de Canarias a Trinidad y Tobago, con cierta relación con Venezuela, y finalmente un par de primos, o creo que un tío y sobrino, vinieron a Guatemala. Y son todos los descendientes Meani y Omeani de Guatemala. Estos son los hermanos de mi bisabuelo, los Chinchilla Orellana, y este es mi abuelo, don Rodolfo Augusto Chinchilla, quien falleció el 11 de mayo del 71, a los 63 años. Él era piloto aviador y ya fue primero aviador de la Fuerza Aérea Guatemalteca y después trabajó en una aerolínea guatemalteca y tuvo desperfectos mecánicos su avión en el año 71 y logró salvar a 29 pasajeros. Esta es una placa que se encuentra en la Fuerza Aérea, haciendo alusión a la tripulación heroica, donde falleció mi abuelo, su copiloto y el sobrecargo, y salvaron la vida de 29 pasajeros. Esta es mi madre, quien casó con mi padre, don Marvin Osmar Estrada Juárez, y mi persona hace algunos años. Finalmente, esta es la línea troncal, ¿verdad? Y es la que desarrollé en el libro, pero también se desarrollan colateralmente muchos otros personajes y la idea es lograr tener la mayor cantidad de descendientes posibles. Y, por ejemplo, hay algunos personajes interesantes, tanto por lo que hicieron como también por su particular personalidad, como Jerónimo Chinchilla, el primero en la foto del lado izquierdo. Don Jerónimo era un boticario en Villanueva y era considerado como el patriarca de los Chinchilla en esa época. Yo no le conocía, pero en un libro de un hermano de mi bisabuelo lo mencionaban y tuve siempre esa curiosidad. Y finalmente, pues trabajando en la genealogía, se desarrolló toda una rama genealógica interesantísima, de la cual vienen
varios de los que están aquí. Por ejemplo, Carlos Samayoa Chinchilla es un escritor guatemalteco. Él escribió algunas obras como Madre Milpa y El Quetzal es rojo, no es rojo y Chapines de ayer. Eh, Luego tenemos a José Rubén Zamora. Los que conocen de periodismo quizá lo han oído, ha sido múltiples veces galardonado. Él actualmente es periodista. Y luego pues algunos otros personajes que se unen a la genealogía, como José María Barrios Estrada, que fue hijo de Justo Rufino Barrios, un presidente de Guatemala, que emparentó con los Chinchilla. Rafael Arévalo Martínez, otro gran escritor guatemalteco que era medio hermano de algunos Chinchilla, y Manuel Estrada Cabrera, presidente guatemalteco, que también emparentó con una persona de apellido Chinchilla. En fin, pues aquí en el libro se habla de todos estos y se desarrolla un poco de la historia. También habla de algunos músicos, como los músicos Castro Chinchilla del pueblo de Misco, en Guatemala, donde se plantea cómo de Villanueva migraron hacia este otro pueblo, está a los alrededores de la ciudad de Guatemala. Y algunos otros personajes más cercanos, como estos primos de mi abuelo, don Rolando Chinchilla Aguilar, fue ministro de la Defensa, ministro de Educación, y Ernesto Chinchilla Aguilar, que quisiera mencionar un poquito porque él fue historiador y él inclusive fue director del Archivo General de Centroamérica, un lugar donde actualmente hay mucha riqueza histórica y genealógica de mucho interés. Muchos de sus libros pues también fueron utilizados para trabajar la historia genealógica. Pues la idea de poder dar esto, y voy finalizando, es para poder encontrar uno que documentemos, ¿verdad? Documentemos nuestras genealogías. Creo que podemos documentarlas alrededor de historia, alrededor de anécdotas, alrededor de fotografías, y no solamente, digamos que subirlas a la web, sino que tratar de desarrollarlas y poder compartirlas con nuestra familia. Esta es una fotografía, para terminar, de Santiago de los Caballeros, actualmente llamado Antiguo Guatemala. Fue la misma fotografía con la que empecé, prácticamente en un lugar como a 2 cuadras del lugar donde se tomó la primera o donde se dibujó la primera fotografía. Se ve al fondo el volcán de agua que les mencionaba actualmente, y este es el arco de Santa Catalina. Así que están siempre invitados a venir a Guatemala, que los recibiremos con mucha calidez. Esta es parte de mi presentación. El libro, realmente la genealogía, pensando en el libro, siempre hay cosas nuevas, y definitivamente el hacer un libro no quiere decir que ahí nos detenemos, sino que siempre, inclusive eso va a hacer que otros lean y puedan aportar. Así que esta era la idea, de dar un ejemplo el día de hoy y de poder presentar un poco del origen de los Chinchilla en Guatemala. Muchísimas gracias, y quiero aprovechar a agradecer al instituto por esta oportunidad de poder exponer y poder presentarnos y fomentar la genealogía a nivel iberoamericano. Así que muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Luis, por la presentación, muy interesante por el contenido propio familiar, como por cómo has enfocado la investigación y la publicación, que eso es algo de lo que siempre podemos aprender otros genealogistas, en mi opinión. Te agradezco especialmente la precisión con la que has medido tu presentación para que dure exactamente el tiempo que tenemos, y si me permites la broma, lo has calculado con la precisión de un cirujano, por supuesto. Voy a abrir el turno de palabras. Yo tengo algunas preguntas, pero vamos a quizás dejar que el público, los asistentes, soliciten la palabra en el chat o levantando la mano. De momento no veo preguntas. Pues mientras, si no hay preguntas de los asistentes,
aunque sé que es un poco tarde en Madrid y habrá gente que quiera acostarse. Yo sí tengo algunas preguntas. Quizás mi primera pregunta es si nos pudieras contar un poco más cómo has organizado el contenido del libro, porque justo antes hemos tenido otra presentación sobre las familias de una población y siempre es interesante decir, bueno, pues he ido contándolo a través del tiempo, hoy he establecido linajes y descendientes, creando relaciones familiares bueno, simplemente no, pero o ha sido una lista de biografías. Si nos pudieras contar un poco el contenido del libro. Sí, la Bueno, no verdad el que contenido, sino la organización, perdón. la organización, sí. Pues la pregunta es interesante, ¿verdad? Porque hay mil formas de hacerlo, definitivamente. Más o menos como se ve en la presentación es que se organizó lo que se hizo y este es el formato que trabaja el Instituto Orígenes en Guatemala y es el que está fomentando. Se organizó a través de una línea troncal, ¿verdad? Entonces se inicia a través del ancestro más antiguo encontrado. eh, Alrededor de él, pues se va desarrollando sus descendientes, pero la línea troncal pasa a un siguiente capítulo. Por ejemplo, el más antiguo, digamos, pensemos en Sebastián Chinchilla, se desarrollan sus descendientes. Si es muy largo, se van haciendo párrafos distintos por familias. Y la línea troncal pasa a un siguiente capítulo, que podría ser, en este caso, digamos, de Sebastián, digamos, Vicente Chinchilla. Y entonces se desarrolla sus descendientes de igual manera, con párrafos según qué tan grande se haya logrado encontrar sus descendientes, la línea troncal vuelve a pasar a otro capítulo. Así hasta llegar, en este caso, al autor, ¿verdad? Que era mi línea genealógica. En cada capítulo de cada descendiente de la línea troncal, entonces lo que hice es desarrollar el contexto histórico, ya sean apartados de datos interesantes, por ejemplo, o dentro de de los mismos datos del personaje, poner algunos datos interesantes del personaje y el contexto histórico en datos interesantes. Y y esto pues se puede ir adornando con fotografías de los ancestros, así como fotografías que dan contexto a esto, ¿no? Esa sería en pocas palabras la forma en que se organizó el libro. Gracias. Veo, si no estoy muy despistado, que no hay preguntas en el chat ni peticiones de palabra, en cuyo caso me voy a atrever con otra pregunta que también me interesa. Si nos pudieras comentar un poco cuál ha sido la reacción quizás entre tu familia o las personas que han leído el libro. Comentas que quizás han aparecido datos a raíz del libro, si ha habido colaboración. Y voy a comentar un poco también por qué esta pregunta, y es porque también en otra presentación que ha habido antes y en otros casos de publicaciones de libros genealógicos, a veces los familiares, aunque sean lejanos, no estaban muy contentos de que se publicara la información, quizás porque hubiera anécdotas que no les gustaba recordar, y quería si pudieras comentarnos un poco la reacción del público, por así decirlo, de tus lectores o de los familiares. Gracias. Bueno, sí, creo que va más o menos por lo que has comentado. Siempre hay algunas personas que al no entender un poco esto, pues se ven un poco reacias. Sin embargo, muchos de los familiares lejanos, de los descendientes de las primeras generaciones encontradas, fueron los más colaboradores. Conforme se fue encontrando algunos de estos descendientes y se les explicó, realmente fueron bastante colaboradores y estuvieron muy contentos en tener el libro o el resultado final, ¿no? A veces pues se puede encontrar un poquito más de dificultad en familiares más un poquito más cercanos. Tal vez porque es más fácil incluir algunas anécdotas más íntimas, ¿verdad? Que con los más lejanos. Sin embargo,
Lo que estoy trabajando ahorita, bueno, primeramente el libro lo dejé disponible solo para familiares y genealogistas, pero lo que estoy trabajando ahora es una edición cabalmente que ya no trate tanto esta historia familiar, digamos, estas historias anecdóticas de la familia que podrían a veces ser privadas o datos privados de las últimas generaciones, para que sea siempre un libro que se pueda consultar para cualquier persona que le interese el apellido en Guatemala, eh, sin dar quizá algunas otras historias o temas que podrían ser un poquito más sensibles, digamos, ¿verdad? Veo que tenemos una pregunta de Rebeca en el chat, pero voy a activarle para que pueda hablar. Rebeca, si puedes plantear tu pregunta por voz, sería estupendo. Oh, estás silenciada, pero... Perdón, Rebeca, creo que le hemos dado al botón a la vez. Puedes hablar. Ahora Sí, me escucha. te oímos, sí. Ya, bueno, que quería saber un poco cómo fue el feedback de familiares, parientes, porque muchas veces se encuentra cierto rechazo a ciertas historias, pero más allá de eso, quería saber cuánto tiempo de investigación llevó y uno siempre recuerda cuál fue ese primer documento que uno encontró. ¿Cuál fue ese primer documento, Luis, que encontraste que te apasionó y seguiste la investigación? ¿Cuál fue esa espinita? Muchas gracias, gracias por la pregunta. Bueno, primero el tiempo, ¿verdad? Eh, bueno, yo he trabajado y estoy trabajando en diferentes líneas genealógicas. Eh, diría que Diría que tal vez los primeros datos genealógicos fueron con apellidos un poco más extraños eh, que me llamaron la atención que no son comunes en Guatemala. Por ejemplo, eh, eh, un apellido de origen alemán, Benfeld, eh, fue como que lo que me abrió las puertas hacia la genealogía. Yo tengo 36 años y calculo, todavía me considero novato en esta área, pero calculo que yo empecé a hacer investigación cuando tenía 16, 17 años, ya haciendo cuentas, ya van como 20 años. Y estos fueron los primeros, fueron en libros. Y yo creo que eso es lo importante de escribir las genealogías, las historias, porque fue por un libro. Ahí encontré de este señor Hermann Nicolás Benfeld, que vino a mediados del siglo XIX a Guatemala buscando aventuras en una colonia belga que se organizó con el reino de Bélgica y Guatemala y que fue un fracaso. Y él vino, estuvo un tiempo en la costa, se enfermaron mucho, tuvieron que unos regresar a Europa y otros se adentraron a la ciudad de Guatemala, que quedaba varios días de camino, y, y se casó pues con una migrante belga. Estas historias fueron las que me llamaron la atención y abrieron las puertas a la genealogía. Ahora con el libro, yo diría que ya había empezado a recolectar información unos 6, 7 años antes y al ingresar al Instituto Orígenes en Guatemala, pues en cuestión lo puse, toda la información que tenía, pues la fui armando quizá en año y medio probablemente. Eh, con el formato que se trabaja en el instituto. Fue difícil porque sí, definitivamente ya cuando esto se formalizó, hice más investigación. Entonces, a la vez que estaba armándolo, tenía que seguir investigando para tener las fuentes bibliográficas, para poder encontrar más descendientes y robustecer el árbol. Eh, como les digo, muchos fueron bastante abiertos a dar información. Algunos pocos pues, les costó un poco más, pero se logró armar. Lo que pasa es que en este tiempo sí le puse todo el enfoque al libro, ¿verdad? Actualmente pues otra vez estoy trabajando diferentes líneas eh, y trabajando un poco ya en un libro sobre el origen de los Asteguieta en Guatemala, que saltaron
de España, pues lógicamente a Venezuela, fue un oidor, don Bernardo, que yo creo que hay bastante estudios de él en España, pero no de sus descendientes, ¿verdad? Entonces él fue oidor en Caracas y de Caracas pasó a Guatemala como regente y falleció a los pocos años de haber llegado. Ese es mi actual trabajo y un poco sobre el apellido Galvez. En fin, que sí, yo creo que todos me entenderán, es un trabajo de nunca acabar, ¿no? Podemos esperar una presentación en las siguientes jornadas sobre los avances en Sería buenísimo, investigación. es bien Sí. interesante el personaje. Mm, Sigo mirando el chat para no saltarme a nadie. Creo que no hay más preguntas. Pues me van a disculpar, pero es que a mí me han surgido muchas dudas o preguntas que puedo hacer posiblemente. Luis, no sé si se conocerá si el apellido Chinchilla tiene su origen en la población española de Chinchilla, o se supone que puede ser de ahí, o si se conoce con seguridad o no es, o no se sabe. Sí, lamentablemente no, por la falta de registros de la época de la conquista principalmente, no se ha logrado establecer, ¿verdad? No sabemos ni siquiera los nombres de esta María Rodríguez de Chinchilla, que es la que llegó a México con Alonso de Estrada y luego pasó a Guatemala. Podemos suponer un poco si realmente era pariente de Alonso de Estrada, pues supone un poquito más de sus orígenes. Sin embargo, no tenemos un dato específico. El libro pues sí trata de dar un preámbulo del apellido, ¿verdad? Siendo uno de los lugares más conocidos, el pueblo de Chinchilla, la ciudad de Chinchilla en Albacete, ¿no? Eh, entonces sí se da un poco ahí del marco del contextual del origen del apellido, pero no tenemos actualmente eh, bien establecido el origen español, ¿verdad? Que con este otro libro, pues Asteguieta, pues sí conocemos re bien, que viene de Álava y hay toda una genealogía realizada por varios investigadores españoles sobre los Asteguieta, ¿no? Ujú. Luis, Sí, aló. escucho. Sí, Rebeca, ¿querías preguntar? Sí, una duda. La familia que ahora estás investigando es Aristieta, los mismos Aristietas de aquí de Venezuela. No es Aristiguieta, sino que es Asteguieta. No sé Ah, si se logra, pero sí estuvieron en Venezuela. Sí estuvieron, según lo que he encontrado, no dejaron descendencia en Venezuela, porque cuando él fue trasladado, Bernardo, que estoy hablando del personaje específico, Bernardo de Asteguieta, que fue oidor de Caracas, cuando él migró a Guatemala por su nueva posición, los hijos eran menores de edad, entonces se fueron todos para allá. Sí he visto que aparece otro Asteguieta, creo que es una mujer, no la he investigado mucho aún, que probablemente era pariente, no sé, que sí quedó en Caracas, pero estamos sí hablando del sería Asteguieta. siglo XIX, ¿verdad? El apellido es Asteguieta Díaz de Zarralde. Ah, pero estamos hablando siglo XVIII, finales siglo XVIII, siglo XIX. Déjame recordar, ahorita fue el siglo, sí, finales del 18, inicios del 19, correcto, porque él llegó a Guatemala en 1810, sí, 1810, y a Caracas como en 1790 y algo. Interesante, interesante. Voy a ver qué tengo por allí. Creo tener algo. Te aviso Sería cualquier bueno. cosa. Sí, Venezuela de alguna manera se ha vuelto conexivo, porque también con los Miani, no sé si dejaron, creo que sí hay un poquito de descendencia todavía, pero ellos radicaron en Trinidad, la isla de Trinidad, y tuvieron contacto bastante con Venezuela, que es otro apellido ahí.
Yo tenía una pregunta sobre otro apellido que has mencionado, Alfaro. He visto que había un chinchilla Alfaro. ¿El apellido Alfaro, sabes si provenían de la zona de Logroño y La Rioja de España? Solo porque yo conozco parte de mi familia son Alfaro y son de esa zona. Esa área. No lo he investigado. Lo que sucede es que este Alfaro que viste, su padre, digamos, no fue reconocido y he tenido mucha dificultad para encontrar esa línea genealógica. Pero en Guatemala hay un grupo que también emparento que usaron por un tiempo el apellido Alfarol y luego Alfaro o viceversa. Veo aquí también felicitaciones, por supuesto, a Luis en el chat, muy merecidas. Si, si no hay más preguntas o si Luis no quiere hacer algún comentario más, podríamos cerrar la presentación. Bueno, no solamente agradecer el espacio. Desde que vi que se iba a organizar este primer encuentro, me encantó que dijera que estaban invitados todos, ¿verdad? Desde principiantes hasta grandes, grandes investigadores. Y como les digo, todavía me considero un principiante, pero ha sido una bonita oportunidad y esperamos de alguna manera participar con ustedes más adelante. Agradecidos por el espacio. Gracias a ti, Luis, por tu tiempo y la presentación. Y bueno, pues nos despedimos y quedamos citados para mañana